Vamos a grabar la clase para que después ella la vea y los que no se conectaron para que la puedan ver. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque tú has cuidado de nosotros, porque tú eres siempre fiel, porque de tu corazón, Señor, solo salen buenos deseos para nuestra vida, Señor, para nuestro futuro, para nuestro presente, Señor. Tú tienes preparadas cosas, tú tienes preparadas bendiciones para nosotros, Señor. Aunque a veces nosotros no lo veamos, Señor, tú siempre actúas de manera honorable, de manera santa, de manera real, de manera amorosa y misericordiosa. Te queremos rogar por la clase de hoy, Señor, para que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, guiándonos, Señor, para poder comprender lo que tú nos quieras enseñar, para poder mirar más allá, Señor, a través de la vida del rey Asa, y que nos puedas mostrar con su vida, con, con su reinado, qué quieres tú cambiar de nuestras vidas, Señor. Te rogamos también por la vida de mi abuelita, por la vida de Pierre, que sufrieron el fallecimiento de su mascota, Señor. Sabemos, Padre Santo, que no la podemos comparar con una persona, pero aún así, Señor, es una pérdida muy dolorosa porque son años, Señor, con esa mascota que uno quiere, que aprecia, que pasa momentos de alegría, quizás momentos también de rabia cuando se porta mal. Señor bendito, por favor, trae a sus corazones paz, trae a sus corazones tranquilidad, trae a sus corazones, Señor, sosiego, Padre Santo, y ánimo, Señor. Sé tú sanando, Señor, sus corazones. Gracias, Padre Santo, por los años que estuvo conviviendo con ellos y que tú permitiste que fueran sus dueños. Te agradecemos y te alabamos, Señor, porque tú siempre tienes preparadas cosas buenas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, les voy a compartir el PowerPoint y me gustaría que el Edu pudiera leerlo. ¿Puedes leer esto, Edu? Y luego orar por esto. Sí, brother. Hoy comenzaremos orando por Coalición por el Evangelio. La Coalición por el Evangelio, o TGC, es una red de iglesias evangélicas ampliamente reformadas fundada en 2005. La misión de TGC es alentar y educar a los líderes cristianos actuales y de la próxima generación mediante la defensa de principios y prácticas centrados en el Evangelio. El ministerio busca extender su influencia a través de su sitio web, conferencias, publicaciones y otros proyectos e iniciativas. TGC mantuvo muchos proyectos en curso, incluido en un directorio de iglesias, una bolsa de trabajo y una oficina de oradores. Demelios es una revista teológica internacional evangélica revisada por pares, dirigida a estudiantes y pastores teológicos, que expone y defiende la fe cristiana histórica. En 2012, el grupo internacional Outreach se incorporó a TGC. Esta rama del ministerio se asocia con traductores, editores y redes de misiones para brindar un nuevo acceso a los recursos evangélicos en formatos digitales y físicos a países de todo el mundo. Desde 2006, TGC International Outreach ha distribuido casi 600.000 recursos en más de 130 países de África, Asia, América del Sur y Europa. ¿Algo más o no te escucho, hermano? Ah, vale, disculpa. No, en el fondo es muy similar a los otros ministerios por los cuales hemos orado. Son ministerios que trabajan expandiendo el Evangelio en medios digitales. Vale.
Amado Padre, Señor, nos ponemos en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por coalición por el Evangelio, Señor, para que tú sigas, Señor, usando, Señor, a estas personas, Señor, para que te sigas agradando de sus corazones, Señor, para que sigas aumentando su fe, Señor, su dominio propio, Señor, su templanza, Señor, sobre todo en estos tiempos, Señor, con una sociedad tan reactiva, Señor, con una sociedad tan que busca solamente lo suyo, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas expandiendo, Señor, y que más allá de cantidad traigas hijos de Dios con calidad, Señor. Que sean hijos que tengan un corazón dispuesto a servirte, Señor, dispuesto a amarte, Señor, y también servir al prójimo, Señor. Usa, Señor, estos medios digitales, Señor, para seguir expandiendo tu palabra. También toma el control, Señor, de muchas veces, Señor, tanta tecnología también puede sufrir alguna baja, Señor, alguna interferencia, Señor, como muchas veces pasa, Señor, cuando el enemigo mete su cola. Pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti y en tu palabra para resistir estos ataques, Señor, y confiando plenamente en ti, Señor, en tu voluntad. Tú tienes la primera y la última palabra, Señor Jesús. Amén. Amén. Les voy a hacer un pequeño cuestionario a ver si es que han aprendido realmente. Estas preguntas le hizo la María. ¡No! Le pedí a ella que las hiciera. Vale, a ver, ¿a quién le preguntamos primero? Al Pierre. ¿Cuál fue el primer rey que estudiamos? El primer rey que Si no está estudiamos. la María, no se puede preguntar. Josafat. No, pero mi mamá me está soplando. Y además te está soplando mal. Sí, no, el Claro. primer rey que estudiamos fue Amasías, creo. Mal. O Zacarías. Usías, ¿no? Sí. Vale. A mi abuelita, ¿cómo se le llamaba también a Usías? Acá, sí, lo sé. Acacias, no, Acacías, Osías. No, ¿Alguien? ¿cómo? ¿Alguien sabe? Zacarías, Yo sé, Zacarías. Zacarías, sí. No, Amasías. ¿No era Ocosías? no. No, yo lo sabía. Están No. cerca. ¿Nadie sabe? ¿Se los digo? ¿No, Es ¿no era Amasías? Azarías. 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 Usías también se le llamaba Azarías. Vale. Esa fue la Aleluya. primera pregunta que hice. ¿Qué pasó? Aleluya. ¿Cuál es el factor común en todos los reyes que hemos estudiado? En que todos hacían lo recto delante de los ojos de Jehová. Sí, bien. ¿Una? ¿Qué más? ¿Una más? Todos eran reyes. No, pero todos, o sea, La pregunta era para mí, ¿no? Sí, Eduardo. Sí, pero respondió la Fernanda, ¿o no? Sí, Yo respondió la escuché Feña. Fernanda, pero Sí, hola Fernanda. Ay, hola y sorry. Yo igual escuché Feña. bueno, no importa. A Pero ver, ¿y ¿qué qué más? otro factor común? Uno más. Que todos eran hombres. Ay, pero no algo, decirle yo. Ya, dale. algo no tan obvio. Lelito, que todos Que todos empezaban venían bien, todos de una respetaban cosa, al Señor, todo a Dios, pero después en el Como camino dice iban Cirilo, no, todos cambiando. venían del abuelo. Todos Sí, pues, todos venían de David. De Todos David, venían sí, de David también, po. Sí, Todos venían eran de la familia. descendencia de David. de David, eran familia. Sí. Sí. Bueno, creo que esta pregunta es muy amplia, pero lo que teníamos en mente era que todos no derribaron los lugares altos. Ah, claro. ¿Verdad? O sea, claro, sí. Sí, es verdad, eso era súper importante. pero yo le dije Era que súper importante. pasaban bien. Claro. Bueno, a ver, ¿a quién le preguntamos? A la Karin. Nombra una cosa en tu vida que se ha transformado en un ídolo para ti y que luchas por mantener un equilibrio. Uy, le tocó al hueso. Uy.
Ah, sí, sí, hay cositas todavía. Hay muchas cositas, pues, hijo, muchas cositas. Pero cualquier cosa así es para algo para trabajar en la intimidad. Va a ser ansiosa. Ah, vale, la ansiedad. Sí, Claro, es claro. una de las... A todos nos pasa. Sí. Lo otro es, digamos, todavía prefiero cosas, digamos, seculares, así como de distracción, de vez de tener más cosas en el Señor, ¿me entiendes? Aprender más, entregarme más, conocer más de Él. Porque eso también estamos hablando, de verdad, hay cosas que, digamos, me quedo en algo y digo, ya mañana, no importa, no sé. Como que todavía dejo pasar. Pero me doy cuenta y eso trato de no hacerlo. No quiero tener ídolos, porque esta palabra me ha ayudado mucho de saber que el Señor no quiere ídolos, quiere que Él sea el primero y que siempre el primero es que tengamos un altar en nuestros corazones para Él. Que eso no pongamos en nuestros corazones las cosas que son todavía seculares y no importantes para nuestras vidas. Así que me ha servido mucho el ser hijo en este tiempo. Así que doy gracias a Dios. Amén, tía. Amén. Gracias por compartir. Recuerden, chicos, que nosotros siempre tenemos que estar atentos de recordar que debemos llamar a nuestro prójimo. Y eso significa que cuando un prójimo abre el corazón, en nuestra intimidad debemos de orar por él cuando él abre el corazón, porque está demostrando sus debilidades. Entonces nuestro deber como hermanos es apoyarle espiritualmente y cuando se pueda en un consejo. Entonces, tener eso en mente. ¿Cuál fue el rey? A ver, ¿a quién le preguntamos? A mi mamá. ¿Cuál fue el rey más joven al comenzar su reinado y a qué edad? De los que estamos viendo solamente, de los que hemos Sí, visto. a los 6 años. Casi. 7. A los 7. Y fue el rey que pasamos la semana pasada. Pero no me acuerdo el nombre. Veo una manito arrugada ahí. Mami se lo sabe, mi mami. Josafat. No. Y dale con Josafat. No. Mi mamá, dale con Josafat. ¿Quién más? Joás era. Estrellita para el Edu. ¿Alguien se acuerda de los tres? Estaba ¿Se medio acuerda lento el alguien? Google, pero ahí cargó. Los tres reyes que hemos visto, ¿o no? ¿O 4 con el de hoy? Ya, ¿cuáles son los nombres? Usías. Josafat. ¿Ah? ¿Josafat o no? ¿Vale? ¿Abdías? No. Joás. Amasías. Amasías, mire, la Fernanda se lo sabía. Y después Joás. Sí, y el de ahora. Y ahora Asá. Sí. Ajá. Asá. Somos sí. como la escuelita del Chavo. Ya, ¿se acuerdan lo que era corregente? Que reinaban juntos, que reinaba el papá y el hijo a la vez. Claro, como traslapado. Entonces, ¿qué reyes corregentes hubo de los que hemos visto? El de la semana pasada, el Joás. ¿Josafat? No, Josafat. Josafat, ah. ¿Cuál más? Ahora era Josafat, pues mami. ¿Cuál más, Edu? El Edu tiene que saber. Usías y Amasías. Claro, esos son los tres. Joás no. Es Feña. Josafat. Feña, Josafat, ¿cuál ha sido Usías. tu rey favorito hasta el momento y por qué? ¿A quién la pregunta? A la Feña. Ah, la Feña, ya. De la Biblia, sí, po. Sí, por los reyes que hemos pasado. Yo no sé si llegué al comienzo, creo que yo llegué cuando estaban hablando de Usías. Así que... Usías fue el primero. Sí, Usías fue el no primero. estoy bien. Ah, ya. No sé, la verdad. ¿Viste No el sé, video de la semana pasada? creo que sería este que es Asá.
Porque al menos igual como que, bueno, no me voy a adelantarme, pero me gustó lo que hizo Asa al comienzo. Mm. Así Igual que, te recomiendo ver el video que lo subí a YouTube, si quieres después se lo mando, el video de Josafat, porque ha sido el mejor. Yo creo que todos ya. los que estuvimos en esa clase concordamos en eso, que fue el mejor. Ok. Nombra algún profeta que aparezca en la historia de Josafat. Bueno, tú no estuviste ahí. El Eduardo, ¿algún profeta que estuvo en la Eliseo. historia de Josafat? Eliseo. Aparece como un profeta, pero no aparece directamente profetizando. Mm. No un Ah, como profeta que... Hay uno que dice el profeta o el sacerdote. ¿Cómo se llamaba ese? Sí, se me acuerdo. ¿No? Hay uno que dice el profeta, no recuerdo eso. El que yo Es que hay tengo uno acá, que que no era le llaman por el nombre, sino que le llaman por lo ¿Varón de como el Dios? que profeta. hace. Creo que era Puede ser. profeta o sacerdote. Pero ese fue, Micaías, parece, el de Joás. Josafat no estaba Ya. Micaías. Micaías, no, nada que ver. Sí. Ese era Pierre, ese. Sí, Micaías. Micaías, el que se enfrentó a los 400. Sí. ¿Se acuerdan? Claro, Micaías, sí. Que se enfrentó, que no puedo recordar cómo se llamaba el falso profeta. ¿Se acuerdan? Ah, Que se el que enfrentó. tenía los cuestiones, El que le tenía los cuernos. los Y cuernos. le pegó a Micaías y Exacto. le dijo, Le profetiza pegó que te pegó. cachetada. Una cachetada le pegó. ¿Miqueas? ¿No? Se ¿No llama era como con Aldebarán de J Tauro. también? Bueno, estén revisando los PowerPoint constantemente. ¿Cuáles Ya. fueron los tres primeros reyes del reino de Israel antes de dividirse? Pierre. Saúl, David y Salomón. Bien. ¿Cuántas tribus tuvo Judá y Karim? 12. No, No. Judá. Cuando se dividió Judá, o sea, cuando se dividió Israel, se dividió entre norte y sur, Israel y Judá. Ya, 2. Una capital de Jerusalén y otra capital de Samaria. Judá, Sí, no lo vi ¿cuántas ese. tribus tuvo? Vale. Judá tuvo 2 tribus. Sí. 2 tribus. 2. ¿Era Efraín y cuál más? No. Benjamín. No. Benjamín y Judá. Benjamín. Benjamín y Judá. Efraín de la tribu mala. Ya, Claro, Efraín era de Israel. Ahora una pregunta muy importante. ¿A quién se la hacemos? Al Edu. ¿Cuál fue el primer rey de Judá y cuál fue el primer rey de Israel? Cuando se dividió el reinado. El de Judá fue el primero. ¿Acá? No, te fuiste. Uy, te adelantaste como 30, Me adelanté mucho. 50 años. El primero. No, Joroboam. Claro. Y Roboam. Roboam, bien. Y ¿saben qué? Para mí esto es muy importante porque se muestra la división y yo lo estaba leyendo y está súper interesante la historia, así que si Dios quiere, cuando terminemos con estos 8 reyes, vamos a ver por qué se dividió el reino de Israel, porque está súper interesante. Sí, hermano, está bacán. Muestran que el Jeroboam, que después tomó las 10 tribus, él servía a Salomón, él lo servía. Y un profeta le profetizó a Jeroboam que le iba a dar el reinado y le pasó una túnica que estaba nueva, la rompió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a él. Es súper interesante. Pero igual hizo lo malo delante de Dios a pesar de eso. Es que todos, a pesar que fueron llamados por Dios, hicieron lo malo delante de Dios en algún momento. Incluyendo a David, incluyendo a Saúl, incluyendo a Salomón. Y lo interesante es que Dios los escogió y Dios les advirtió. Y eso es lo interesante, que Dios los escoge, le dice, te voy a dar este reinado, no te voy a abandonar, voy a estar contigo, pero sígueme. Tiempo después, se caen. Igual te enseña una lección importante de que no importa el tiempo que tú lleves, siempre tienes que ser humilde delante del Señor, porque no sabes cuánto te puedes dejar llevar por el mundo.
Porque a Claro, todos es los que reyes le también, pasó, a todos los reyes le pasó. claro, es que también te enseña que la ley es muy difícil de cumplir sin el Espíritu Santo. Po. También es cierto. Claro, Y también te enseña, perdón, que es lo que estamos viendo en la Comu, que un hombre espiritual, como el hombre espiritual y natural, es decir, un hombre espiritual no va a volver a ser un hombre natural, pero sí el hombre espiritual puede volverse carnal. claro. Yo no me volví perfecto por llegar a Cristo, porque las tentaciones obviamente están ahí. Ah, vale. Ahora sí les voy a compartir para empezar. Vale, entonces, Asa, los 8 reyes buenos de Judá. Y bueno, aquí vemos el resumen, si es que lo quiere revisar la Karin, después se lo mandamos. Que acá están los 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón. Aquí están la cronología. La cronología, nosotros estamos en Asa. En Asa vimos a Josafat, vimos a Joab y a Amasías. También vimos a Usías. Eso significa que vamos a ver después a Jotam, a Ezequías y a Josías. Eso significa que vamos más o menos por la mitad de nuestra trayectoria. Ah, no, espérate, me falta alguien acá. Me falta, a ver, 1, 2, no, está bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, está bien. Vale. Entonces, acá está lo que conversábamos hace un momento, de que el reino, aquí está Judá. Ah, mira, espérate, le voy a explicar un poco a Karim, porque a lo mejor no ha pasado esto. Mira, Karim, cuando este reino estaba unido, era Israel, que eran las tribus que conocemos, las 12 tribus que hemos conocido siempre. Entonces hubo un quiebre entre estas dos personas, que eran Roboam y Jeroboam. Entonces, al producirse este quiebre, se dividieron entre esto y esto y esto. Y este es el reino del sur, hacia allá, que es el reinado, y este es el reino del norte, hacia allá, que es el reinado. ¿Cuál es el tema acá? De aquí viene el linaje de Jesús, de aquí. De Judá. De Judá. Elia, estás con el micrófono silenciado. ¿Qué es? Ah, ya. Aquí, en general, aquí no fueron familiares todos. Aquí hubieron masacres de familia, de hecho. Por ejemplo, la familia de Acab, Jehú se encargó de destruir a todos sus hijos y él estaba dentro de otra familia. Así que la única que dinastía prácticamente que se mantiene es esta, que son familiares. Bueno, sin contar obviamente a Atalía, porque Atalía era hija de Acab. Vale, entonces acá en Judá tenemos a Judá y Benjamín, y acá en el reino del norte tenemos a Rubén, a Isaacar, a Zabulón, a Adán, a Neftalí, a Gad, a Aser, a Simeón, a Manasés y Efraín. Esas 10 tribus. Vale, esa es como una introducción bien pequeña. Y nosotros lo que hicimos fue comenzar con Usías, después vimos a Amasías, a Joás, a Josafat y a Asa. En total hemos visto 5, yo pensé que eran 4, hemos visto 5. Y después viene Jotam, lo estamos haciendo así, desde Usías es nuestro al medio. Lo hicimos primero hacia allá y ahora hacia acá. Viene después Jotam, Ezequías y Josías. Entonces vamos a comenzar con el reinado de Asa. Dice, su vida aparece en Segunda de Crónicas del 14 al 16. Esos son los capítulos 14 al 16. Y en Primera de Reyes 15, desde el versículo 8.
Eso no lo puse porque pero es desde el versículo 8. Dice, comenzó a reinar en el año 20 de Jeroboam. ¿Se acuerda lo que significaba cuando decimos eso? El año 20 de Jeroboam. El rey de Israel. El año 20 Va, de Jeroboam de Israel. claro. Entonces vendríamos, si es que nos vamos a esto, vendría siendo que era el año 20 que comenzó a reinar este de acá, el año 20 de este, que este llevaba en el trono. Eso significa cuando la Biblia dice eso. Entonces volvemos para abajo. Dice, comenzó a reinar durante el año 20 de Jeroboam, fue el sexto rey considerando los tres primeros, o sea, a Salomón, a David y a Saúl. Y reinó durante 41 años, aproximadamente entre el 912 y el 872 a.C. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios. El rey contemporáneo fue Jeroboam, Nabat, Basa, Ela, Simri, Omri y Acab. Pasó por muchos reyes que, recuerden que todos estos son del norte. ¿Y qué es lo que pasa acá? Muchos de estos, su reinado duró solamente 2 años. Creo que este duró 2 años, este duró 2 años, este duró 7 días. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba lo que les mencionaba recién, que llegaba uno al poder, mataba toda la dinastía del otro, porque tenían que hacerlo, porque como iban a ser los herederos, podían levantarse. Entonces llegaban al poder, mataban a todos los para atrás. Yo les recomiendo ver los videos de Proyecto Biblia. Anótenlo por ahí, Proyecto Biblia. Ahí busquen en internet Proyecto Biblia Reyes, y son 2 videos de más o menos 15 minutos cada uno, que explican muy resumido toda la historia de los reyes, y es muy, muy interesante. Después de esto, los profetas contemporáneos fue Azarías, Ananí y Elías. Este fue el primer rey piadoso de Judá. Los primeros 10 años de su reinado hubo paz. Luchó contra la idolatría, pero no destruyó todos los lugares altos, los lugares paganos. Dice, tiempo de paz y de fortificación. Dice, hizo lo bueno delante del Señor. Quitó altares, quebró imágenes, quemó símbolos paganos, mandó a Judá a buscar del Señor. Eso aparece en Crónicas. En los años de paz, Asa se dedicó a fortificar las ciudades de Judá. La Biblia dice en Crónicas que Dios le dio paz porque él los buscaba, y él aprovechó el tiempo fortificando las ciudades. Entonces, Dios le dio descanso de sus enemigos, y durante este tiempo nadie hizo guerra contra él. Completaron todos los proyectos de fortificación, y eso es interesante, porque la Biblia dice que Asa se comprometió, o ¿cómo es la palabra? Dice que se propuso, ahí está, que se propuso completar proyectos de fortificación, y todos los logró, todos los hizo durante ese tiempo de paz. Reconoció delante del pueblo que Dios les daba paz, porque ellos lo buscaban. O sea, ese era el motivo de por qué tenían paz, porque el Señor estaba con ellos, pero porque ellos estaban buscándolo. Dice que hizo murallas, puertas, torres y barras. El ejército de Asa era de 300.000 guerreros de la tribu de Judá, armados con escudos grandes y lanzas. Y también tenía a 180.000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos y escudos pequeños. Ahora, igual a mí esto me hace preguntarme, que yo no lo investigué como para no meterme tan profundamente, pero a mí me hace preguntarme, ¿pero por qué escudos grandes y lanzas? ¿Y por qué arcos y escudos pequeños? A lo mejor era por un tema de cómo llevarlo, o sea, del peso de los escudos, no sé. La verdad es que desconozco eso. Pero debe haber un motivo para esto. Según Es por la batalla, hermano. Sí, según entiendo, el arquero, por el tipo de movimiento que hace, no es recomendable que ande con un escudo de mayor tamaño por el peso, porque su función derechamente no va a ser la de quizá una pelea cuerpo a cuerpo, pues, donde tú requieres un escudo mayor, de más peso, que se te cubre y todo. En cambio, el arquero en general o el lancero
generalmente utilizan cubos más pequeños para poder cubrirse básicamente, porque su posición también va a ser en otro lado. Y generalmente los guerreros más como, ¿cómo se dice? Batallón, ¿cómo son Sí. los primeros que se tiran en el ejército? ¿Cuál es? Lo que pasa es ¿Avezado? que el muro de La escudo. primera línea. Voy a Claro, decir como la Primera primera- línea. Ah, generalmente primera son de línea. ese, eso es lo que yo recuerdo o tengo nociones por las películas que uno ve y recuerdo haberlo escuchado, pero hay que Claro, yo me investigar en realidad. acuerdo que David mandó a hacer los escudos para su soldado y eran todos de oro, de puro oro. Después, cuando hubo una invasión, cambiaron los escudos de reyes. No fue en el tiempo de David que cambiaron los escudos, sino que pasaron otros reyes y ellos agarraron el oro e hicieron otras cosas. Y ahí los hicieron de fierro, pero tenían igual, parecían escudos igual amarillos, pero eran de mentira, digamos, no eran de oro. Pero inicialmente eran de oro. Entonces yo creo que Pero tienen que haber sido muy pesados. ¿Sabéis por tienen qué, que haber hermano? sido, bueno, tiene que haber sido cuando David recién estaba como con ese ejército como tipo de guerrilla, porque por ejemplo, yo estuve hoy día leyendo la vida de Salomón y dice que mandó a hacer 300 escudos de oro que pesaban 7 kilos cada uno, pero solamente Claro, 300, po, y aquí estamos hablando de un ejército de 300.000. Entonces claro, sí, imagínate, pues Lo que mucho. pasa es que es por la estrategia, hermano. Los escudos grandes con lanza se ocupan como muro. Entonces, el escudo, al ser un escudo En grande, adelante. te va a cuidar a ti y la lanza es como para defensa. En cambio, el escudo pequeño es para combate cuerpo a cuerpo. pero eso es para aquí dice que era para los arqueros. Los arqueros Sí, pues, generalmente pero están que así como atrás. los arqueros no van al choque, pues, están atrás, pues, porque el arquero está con escudo pequeño para si tiene un encuentro face to face. Los escudos Vale, grandes es para cuidar de defensa. vale. Bueno, ahí queda un poco más claro. Dice, Sí, ambos, bueno, en todo caso, igual hay que buscarlo uno personalmente. La idea no es quedarse así con lo que te dicen y también lo que les digo yo. Tienen que buscarlo después, profundizar ustedes mismos. Todo eso aparece en 2 de Crónicas 14, del 8 al 4. Y aquí yo les puse algo como para que comparáramos los ejércitos. Por ejemplo, los ejércitos más potentes del mundo, que vendría siendo el de Estados Unidos, tiene 1.400.000 soldados. Y de ahí hacia abajo, estos son los 10 más potentes. Y si es que vemos los ejércitos de Latinoamérica más potentes, el mayor es el Brasil, que tiene 300.000. Y miren a Chile, tiene 77.000 soldados solamente. Y compárenlo, por ejemplo, con esto, que esto eran 300.000, 280.000. ¿Se acuerdan del ejército que vimos la semana pasada sí. de Josafat? Tenía Era 1.000.000. un millón. Era 1.000.000 de soldados. Entonces eran ejércitos gigantescos. Y uno pensaría, bueno, pero es que a lo mejor eran personas que a lo mejor eran de todo, campesinos y todo eso, pero la Biblia dice que eran personas entrenadas, muchos de ellos. Entonces, como para que pensemos, oye, 280.000 personas es mucho, es poco. Bueno, esto es solo el tamaño de los ejércitos actuales, como para compararlo. El de Chile ni siquiera alcanza los 100.000. ¿Verdad? Así que no le vayan a contar a los venezolanos o a los mexicanos que tenemos 77.000 nomás. Vale, Egipto contra Judá. Aquí es cuando la Biblia dice que pelearon contra los etíopes. Yo no sé cómo era este tipo de unión, pero al parecer Egipto con Libia y con Etiopía tenían un tipo de alianza, por lo que estuve leyendo. Entonces dice que Oye, hijo, disculpe, antes de que sigas, es lo mismo, porque a mí uno lee en Crónica, lee y después creo que es en Reyes te habla de Cusita. Vale. Dice Sera, dice que era un Cusita. Sí. Es que a los cusitas le llamaban a los de Etiopía. Ah, y a los de De Etiopía Cus. llamaban Cusita, ya. Sí, pero este era Sera etíope. Eso se dice, porque no hay mucha información de él, se No. dice que era un tipo capitán,
puede haber sido un tipo capitán o un tipo príncipe de Egipto. Entonces, yo no sé cómo será la relación de genealogías ahí, pero al parecer había como un intercambio cultural muy profundo entre Etiopía, Egipto y Libia. Desconozco realmente la raíz de profundo y traté mucho de buscar información, traté mucho y encontré datos curiosos solamente, pero no nada tan profundo con respecto a esto. Por ejemplo, que en Etiopía nunca ha sido gobernado por otro país, a diferencia de todos los otros países de África. Nunca ha sido gobernado. Pero sí, hace 3000 años antes de Cristo, llegó gente de Egipto a comerciar en Etiopía. Y había un comercio muy importante con los etíopes. Entonces habían como alianzas políticas. Lo otro que encontré era que Etiopía es de los países que desde el comienzo del cristianismo han sido cristianos, prácticamente desde el siglo IV, que son cristianos los etíopes, y tienen un 66% de cristianismo en Etiopía. Así que es súper importante. Dice, Sera etíope decidió atacar a Judá. No hay certeza de quién era este personaje. Se dice que era un capitán o un príncipe de Egipto. Su ejército constaba de 1 millón de soldados, por eso también pienso yo que tenían una alianza con Etiopía, porque 1 millón es bastante. Y 300 carros de guerra. Los carros de guerra eran prácticamente como tanques de ahora. El ejército fue desplegado desde Maresa, ciudad, a unos 25 kilómetros de Hebrón. Y esto es... Maresa, acá está. Acá está. Y aquí está, a ver... aquí está Maresa, aquí está Hebrón y aquí está Jerusalén. Yo pensaba, cuando estaba mirando esto, yo pensaba, vale, si de aquí a aquí hay 25 kilómetros, aquí a aquí deben haber unos 50. Y me puse a buscarlo en el mapa actual. Y efectivamente todavía existe Maresa, y todos sabemos que existe Jerusalén, y hay 54 kilómetros. Así que igual están bastante cerca. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que llegara desde acá, porque imagínate, viajó desde acá. ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está. Viajaron desde acá, más o menos desde esta región, hasta acá, hasta Judá. Este es un mapa poquito detallado porque es un mapa más como de países. Entonces, viajaron desde acá, desde Egipto, hasta acá, a conquistar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que el ejército se desplegaba desde Maresa, ciudad, a unos 25 kilómetros de Hebrón. Asa clamó a Dios por ayuda ante los gigantescos ejércitos y Dios respondió dándole la victoria. Se llevaron un enorme botín. Los persiguieron hasta Gerar. Y Gerar está exactamente, acá fue la batalla. Y Gerar está acá, que es territorio filisteo. Esto es filisteo, todo esto. Entonces, Asa clamó a Dios por ayuda ante tan gigantesco ejército y Dios respondió dándole la victoria. Se llevaron un enorme botín. Los persiguieron hasta Gerar, tierra filistea. Allí atacaron las ciudades y tomaron ovejas, cabras y camellos antes de volver a Jerusalén. La Biblia dice que saquearon todas las ciudades de Gerar. Así que igual se llevaron un botín grande. Eso aparece en 2 de Crónicas 14, del 9 al 15. Cuando volvieron, aparece el profeta Azarías y antes de que llegara Asa, empieza a gritarle. Y les dice, el profeta fue en busca de Asa cuando éste volvía de la guerra. Le gritó a él y le gritó al pueblo, seguramente también a los soldados. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero los abandonará si ustedes lo abandonan. Le hizo una reafirmación del pacto de Dios de bendición con Judá y al mismo tiempo una advertencia. Exactamente lo que vemos en Deuteronomio 28. Exactamente lo mismo. Promesa de bendición
y advertencia si es que siguen ídolos. Aunque durante mucho tiempo no tuvieran sacerdotes que les enseñaran la ley, dijo el profeta, les recordó que cada vez que Israel lo necesitaba, él estuvo ahí para ayudarlos. Eran tiempos de conflicto y guerra, pero debían ser fuertes y valientes. Dios recompensaría su trabajo. Este discurso inspiró a Asa y quitó los ídolos de Judá, Benjamín, Efraín, y además hizo reparaciones al altar del Señor. ¿Hay algo que les llame la atención de esto? A mí sí. De lo que acabo de leer, acá. Este discurso inspiró a Asa y quitó los ídolos de Judá, Benjamín, Efraín. Además hizo reparaciones al altar del Señor. ¿Qué te llama a ti la atención de esto, Eduardo? A mí lo que me llama la atención es que igual siento que el rey Asa como que sintió como temor por lo que le dijo el profeta. Como que acá vemos ese temor cuando una vez se dice, ya, el Señor me está bendiciendo, pero hay una consecuencia si no sigo su camino. Entonces yo creo que él actúa también como, más que de como con un corazón dispuesto, él actuó como más como por temor a que el Señor le quitara todo lo que le había dado. Porque como que después de eso, como que reaccionó, fue más como que reactivo. Claro, es cierto. ¿Alguien más? ¿Algo más? A mí me llamó la atención, pero un poquito más abajo, Vale. que se lo comenté a tu papi, que dice, y se comprometieron en buscar al Señor, quien no lo hiciera moriría. Eso lo encontré como bien fuerte, po. Pactaron que quien no iba a obedecer iban a ejecutarlo. Claro, pero y eso lo encontré así como... Niños, no es malo en todo caso, pero igual lo encontré fuerte. Pero lo mejor de eso fue que todos lo aceptaron con Sí, pues estuvieron alegría. de acuerdo. Sí, pues. Y aparte dice Vale. que estaban muy contentos, pues hicieron contentos. este pacto de todo corazón. Ya, les tengo una pregunta. ¿De dónde es Efraín? Efraín es de la tribu de José. ¿Pero de qué tierra era? ¿Del norte o del sur? Del norte. Del norte. Del norte. Ya, Benjamín es del sur. ¿Y Asa por qué quitó ídolos de...? Porque dice que algunos israelitas se pasaron para Judá. A lo mejor ahí Asa aprovechó de sacar porque dice que algunos israelitas se pasaron. Vale. Vamos a hablar un poquito más abajo de eso, del tema de los ídolos. Porque si él es Judá, ¿por qué tiene que meterse en tierra que no? Claro. Mira, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Dice, debido a la crisis monárquica de la vecina Israel, acuérdense que iban de rey en rey. Habían asesinatos monárquicos, habían idolatría. En Israel no hubo ningún rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ninguno. Debido a la crisis monárquica de la vecina Israel y el fortalecimiento de Judá, gente del norte se mudó al sur. No, porque estoy acá. Espérate, estoy acá. ¿Viste o no? Ah, ya. Ya, gracias. Debido a la crisis monárquica de la vecina Israel y el fortalecimiento de Judá, gente del norte se mudó al sur. Eso es lo que me comentabas recién. Entre ellos eran la tribu de Efraín, Manasés y Simeón. Asa los reunió a todos para ofrecer sacrificio al Señor. En el fondo lo que hicieron fue una migración. Dijeron, no, acá la cosa está mala, nos vamos para Judá. Asa los reunió a todos para ofrecer sacrificio al Señor. 700 cabezas de ganado, 7.000 ovejas y cabras del botín, de lo que habían rescatado, ¿se acuerdan de los filisteos? Y dice, y se comprometieron en buscar al Señor. Quien no lo hiciera, moriría. Todos estuvieron de acuerdo y estaban muy contentos, pues hicieron este pacto de todo corazón. Y aproximadamente tiene que haber sido, si nosotros tomamos en cuenta de que en el año que la paz de
La paz en Judá duró por 10 años, después los atacaron los egipcios, y después hubo de nuevo paz hasta el año 35, tienen que haber sido más o menos 25 años sin guerra, más o menos, o unos 20, sin contar los 10 primeros, donde ellos reconstruyeron, ¿se acuerdan? Donde fortificaron. Entonces fue bastante que se mantuvieron fieles. Asa no toleró la idolatría ni siquiera de parte de su familia. Expulsó a quienes ejercían la prostitución en los santuarios paganos. También se deshizo de sus ídolos. Eso aparece en Reyes. Quitó a su abuela Maca de su puesto de honor, ya que ella había hecho un poste obsceno dedicado a Acera, también llamada Astarot. Se dice que el poste que hizo eran unos genitales masculinos, que hizo esta... La mujer. La abuela de Asa, la abuela de Asa. Ella tenía autoridad porque si es que era la abuela, tenía autoridad. Entonces, él le quitó esa autoridad y ya no le permitió hacer esas cosas. Dame un segundo que tengo unas notas acá. A ver si es que la... Vale, ¿quién era Maca? Yo tengo unas notas que encontré por otro lado. Maca era hija de Urel y Gabá. Por consiguiente, nieta de Absalón. ¿Se acuerdan quién era Absalón? Sí. ¿Quién? El hijo de David. El hijo rebelde de David. Entonces, esta era la nieta de Absalón. Y probablemente se dice que Maca se arrepintió. Probablemente ella después se arrepintió y cambiaron su nombre a Micaías. Y esto aparece, el Micaías, con su esposo, aparece en Segunda de Reyes 13:2, como la genealogía de Abiam, que fue otro rey. Entonces, podemos ver aquí que Maca, después le cambiaron el nombre y supuestamente como que se arrepintió y le cambiaron el nombre como para no manchar la genealogía. Es como dato curioso. Más abajo dice, no todos los santuarios fueron destruidos. Asa buscó a Dios. Eso aparece en Primera de Reyes. Y dice, los lugares altos no fueron quitados de Israel. El corazón de Asa fue perfecto. En Segunda de Crónicas, quebró, derribó, quemó imágenes, lugares de culto e ídolos. Y aquí les voy a mencionar algo que les quería compartir. Voy a dejar de compartir un rato. Desde que comenzamos estos estudios, a mí todo el rato como que me incomoda el tema de los lugares altos, como que me causa ruido, como que yo digo, vale, ¿por qué si estos reyes derriban ciertos lugares altos, no los derriban todos? Entonces yo siempre me cuestionaba, ¿será porque habían muchos? ¿Será porque algunos no los encontraron? ¿Será porque él los derribaba y la gente volvía a construirlos? Entonces a mí siempre me incomodaba esto, y me puse a investigar sobre esto y redacté esto. Yo creo que es en parte por lo que comentábamos la semana pasada, que antes de la construcción del templo del Señor, estos lugares eran usados para adorar a Dios. Entonces, si es que nosotros lo vemos de una manera culturalmente, el cambio de mentalidad debe haber sido muy difícil. El hecho de destruir todo, de pasar de ya no hayan lugares altos y ir todos al templo, debe haber sido algo muy impactante que no todos lo aceptaron. Pero los motivos más fuertes que yo creo que son los siguientes. Primero, los lugares altos eran derribados en Judá, pero permanecían en Israel. Y ahí es donde entramos a lo de las tribus. Para poder derribarlo, se debía hacer un esfuerzo extra de alianza con el norte. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos de por qué no todos los lugares altos eran derribados. Porque acuérdense que desde que se dividió el reino con Jeroboam y Roboam, prácticamente siempre había una disputa. Entonces tenía que haber una alianza para que todos los lugares altos en Judá y en Israel fueran derribados. Entonces, en el fondo es como lo que pasa muchas veces con las genealogías que Dios habla, de que puede ser de que tu casa esté ordenada, pero si es que en tu familia hay un poco de desorden, igual se te cuenta.
igual como que hay dolor en el fondo. Y el segundo punto de por qué yo creo que pasaba esto, de constantemente el tema con los lugares altos, es que Judá derribaba los lugares altos. Sin embargo, este era un tiempo de constante conquista y de constante guerra. Y eso significa de que tenían lugares de adoración pagana que no fueran completamente derribados al ser cambiados de manos. ¿Se entiende? Que, por ejemplo, Judá tomaba un territorio, una ciudad, por ejemplo, en Edom, en Moab, y habían lugares altos, y no había la diligencia para encargarse de ir a inspeccionar esos lugares y derribar todo lugar alto. Entonces, eso es como, para mí, esas fueron como las respuestas que más me, que más me causaron como satisfacción, porque el hecho de que un rey diga, ya voy a derribar todos los lugares altos, pero siempre queden como restos, es como raro, para mí, por lo menos. Y esas fueron como las respuestas que encontré de por qué pasaba esto. Obviamente leyendo diferentes textos y rebuscando cosas. Vale. ¿Alguien quisiera decir algo con respecto a esto? Vale. Yo tenía una duda, hermano. Dime. Cuando yo igual investigué por Maca, por la abuela, y me salía como un mapa conceptual, así como el que tenés tú, como una cronología, y me salía que Maca parece que se unió con un hijo de Salomón. No sé si estaré correcto. No. Debe haber estado mal de ese mapa. Pero sí, algunos dicen que Maca pudo haber sido la mamá de Asa y no la abuela. Pero otros textos lo contradicen. Que si uno se pone a investigar, lo ideal es que si uno encuentra información de alguien, otro medio tiene que comprobarlo. Porque muchas veces yo he encontrado, por ejemplo, les doy un ejemplo. Hace poquito yo estaba investigando sobre Jesús, porque estoy leyendo los 4 evangelios para el curso que tengo que hacer. Y llegué a un lugar donde dicen que ¿cómo se llama este? El preso que liberaron, Barrabás. Hay algunas personas que dicen que Barrabás nunca existió, que Barrabás era una palabra compuesta para decir Dios, pero de 2 palabras diferentes. Entonces, son fuentes que son dudosas, pero están en internet. Son fuentes que contradicen la Biblia, porque la Biblia dice que Barrabás existió, de hecho se dice que era un rebelde. Podemos suponer que era un celote. ¿Se acuerdan que eran 3 tipos de sectas? Eran los fariseos, los saduceos y los celotes. Los celotes eran violentos. Los celotes iban por la violencia. Entonces se dice que Barrabás era celote. Entonces, muchas veces las fuentes pueden fallar porque buscan otro tipo de respuesta. Lo importante es sumergirse en la Biblia y que estas cosas que uno vaya leyendo siempre las contraste con la Biblia. La Biblia es nuestro punto de partida. Si es que algo me lo contradice, entonces lo tengo que desechar y no guardarlo en la mente porque se puede quedar igual ahí. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, brother? No, era más que nada eso porque, mira, te lo voy a mostrar acá para que lo veas. Ya lo busqué. A lo mejor lo estoy leyendo mal. A ver, ahí. ¿Cachai? Salía como Absalón, Maca, y después como que lo juntaba como con Roboam. Y de acá salía Abías. Vale. ¿Cachai? Entonces como que ahí dije, ¿dónde eran primos? ¿Qué onda? Después voy a buscar un mapa conceptual y ahí lo revisamos. Vale, hermano. Vale. Dice, últimos años del rey Asa. Hubo paz hasta el año 35 del reinado de Asa. En el año 36, Baasa, rey de Israel, tomó Ramá.
que pertenecía a Benjamín de Judá y lo fortificó. Entonces, ¿qué es lo que hizo este tipo? Tomó una ciudad y a lo Barça empezó a construir. Empezó a construir en la ciudad. Empezó a hacer construcciones. Y dice, ¿cuál es la importancia? Esto no aparece en la Biblia, esto yo lo busqué en textos bíblicos para aprender sobre Ramá. Lo importante de esta ciudad es que estaba cerca de la frontera entre Judá e Israel. O sea, era un lugar estratégico, por lo que constituía un punto estratégico. Era una zona montañosa y su invasión limitó el paso de un lado hacia otro. O sea que al estar Baasa, que era el rey de Israel en ese tiempo, al estar Baasa en Rabá, él decidía quién entraba y quién salía de Judá. Era súper importante si nosotros nos ponemos a pensar en economía, porque uno necesita mover productos de un lado hacia otro. Tenemos que recordar que aunque unos países no se lleven bien, siempre como que lo que reina es la economía. Entonces siempre van a haber tratados. Por lo que, vale. Asa, al verse acorralado, envió los tesoros del templo del palacio real al rey Ben-Hadad, que era el rey de Damasco, o sea, de Siria. Eso significa, ¿dónde está? Que era este rey de acá arribita. Dice, ofreciendo un tratado contra Israel. En este tiempo, este rey tenía un tratado con Israel. Vendría siendo con ellos, con estos de acá. Y Asa lo convenció para que rompiera ese tratado. Ahora, ¿cuál es el tema? Estos eran paganos, eran idólatras. Eran los pueblos que Dios no quería que se mezclaran. Y Asa lo hizo. Ellos atacaron la ciudad de Dan. O sea, este rey, Ben-Hadad, atacó a Dan, que está acá, y atacó a Neftalí, que está acá. Dice, cuando Baasa se enteró de la invasión, desistió de su ocupación en Ramá, dejando todos los materiales que llevó para la fortificación para la fortificación. Entonces se asustó el rey de Israel y desistió. Y con estos materiales hasta fortificó Jebá y Mizpah, que estas eran dos ciudades que acá no aparecen porque es más pequeñito este mapa, pero son ciudades de Benjamín, son ciudades que están acá adentro, al ladito de Jerusalén. Eso significa que muy probablemente eran ciudades que estaban cerca de Ramá, que las fortificó seguramente para que no volvieran a ser tomadas. Rebeldía y castigo y muerte de Asa. El profeta Ananí reprendió al rey por haber puesto su confianza en el pueblo pagano en vez de confiar en Dios. Por esa falta de fe, perdió la oportunidad de derrotar a sus enemigos de Siria. Ahí Dios le dice, mira, como tú decidiste unirte a este rey, ya no podrás derrotarlo. Y es que eso pasa muchas veces, por lo menos en la Biblia, que se alían con uno, pero acuérdense de que este tipo era traidor, Ben-Hadad era traidor, porque traicionó a Israel con Judá por dinero, por las riquezas las riquezas reales de Asa. Ver un ratito. Dicen. Vale. Ananí le recuerda las victorias que Dios le dio frente a los etíopes y libios y le prometió guerra de ahora en adelante para su reinado. Asa, enojado por eso, encarceló al profeta y lo puso en el cepo. El cepo era esto. Esto era el cepo. Ahí está el profeta. Dice, el corazón de Asa se entenebreció y comenzó a comportarse como un tirano con el pueblo. Entonces se puso dictador. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies. Se negó a buscar ayuda de Dios y prefirió consultar con los médicos. Yo estuve leyendo
estuve leyendo un poco con respecto a esto. Y el tema acá, algunos dicen, aunque yo no lo creo muy así, de que Dios se enojó porque los médicos pudieron haber utilizado hechicería para ayudarlo. Pero a mí no me suena mucho porque el pueblo había ya derribado los altares y era un pueblo que seguía al Señor. Yo veo más probable otra opinión que encontré que decía que no era malo buscar doctores, pero primeramente debemos de buscar a Dios como cristianos ante cualquier situación. Y esto no quita esto no quiere decir que un doctor sea malo, pero como creyentes, nuestra confianza primero debe estar en Dios. Entonces, como este hombre no buscó a Dios, yo lo veo también esto como una última oportunidad que Dios le dio para poder acercarse nuevamente a Él. Ya que muchas veces Dios nos llama con aflicción para que nos acerquemos a Él. Sin embargo, Él rechazó ese llamado y lamentablemente murió 2 años después. En el año 39 se enfermó y 2 años después, en el año 41 de su reinado, murió. Fue enterrado en la ciudad de David y despedido de manera honrosa. Y esa es la vida de Asa. Ahora vamos a pasar a la palabra. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Vale? Vamos a pasar a la palabra de parte de mi mamá. ¿El Eduardo se desbloqueó? No, después cuando termine tu mami comentamos. Para no... Es que ahí seguramente vamos a pasar a otro tema. Ah, Sí, igual, pues habla nomás, Eduardo, yo te espero. Vamos a hablar lo que ella diga. pero tu mamá va a hablar de esto igual. Sí, Sí. sí, Ah, ya, no, sí, pues. ya. No hay drama. Mira, lo primero que... Yo saqué 3 conclusiones de lo que leímos. La primera conclusión que yo saqué fue que por amor a David, Dios interviene. Antes de Asa había un rey que era su papá, que era muy malo. Era tan malo que en algún momento Dios lo castigó y habla de que los perros se comían a la gente en la calle. Entonces, muy malo. Resulta que Dios, ¿cómo intervino? Dios dice dentro de la palabra que leímos, dice una parte, déjame ver si la tengo aquí. No sé si la saqué o no. Acá, a ver. Acá. Dice, habías cometido todos los pecados que antes de él había cometido su padre. Este era el papá de Asa. Pues no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. ¿No es cierto? Hablan de padre David porque vienen de David. Dice, no obstante, por consideración a David, el Señor, su Dios, mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Entonces Dios tiene que intervenir y ahí de esta promesa que Dios hace por él mismo, manda a Asa. Entonces yo me pregunto de repente, ¿Dios nos hace ya con esa tendencia a amarlo? Me quedó esa pregunta. Cuando leí esto y cuando se lo dije al Mauri, los dos quedamos así como, ¿Dios nos hace con esta tendencia ya de antes a servirle, a amarlo o todo lo contrario? Pero como sea, Dios intervino para poder afirmar a Jerusalén, ¿verdad? En este caso a Judá, que sería lo mismo. Después de eso, que es lo primero, o sea, siempre Dios empieza hacia algo. Cuando el Señor quiso salvar al hombre, mandó a Jesucristo, que viene del deseo de Dios. Cuando Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, Él empieza. Él pone el querer como el hacer y nosotros
con ese querer y ese hacer decidimos amar a Dios. Por eso mi pregunta es, ¿lo pondrá antes de la creación del mundo, cuando estamos en el vientre, o mucho antes? Pero lo hace. Él tiene que intervenir cuando ve que sus escogidos se están desviando. Él interviene por amor a él y a sus escogidos. Eso como primero. ¿Sabes qué? En la teología reformada se define por 5 puntos. Son depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y esta teología postula que Dios escoge a sus santos desde antes de la fundación del mundo. Claro. Y que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no tenemos ningún tipo de capacidad de... Por eso habla de depravación total. No se refiere a totalmente depravados, sino que todo lo que podíamos ser de depravados, lo somos porque el pecado entró en nosotros. Entonces nosotros no tenemos la capacidad dentro de nuestra propia humanidad de redirigirnos a lo santo o a lo espiritual. Uh-huh. Entonces, yo creo que Dios pone eso. Es imposible que provenga de nosotros mismos y Dios ya lo dictaminó desde antes de la fundación del mundo. Sí, yo creo que según lo que dice aquí, y cuando dice que Dios pone el hacer, el querer como el hacer, e incluso Dios pone el arrepentimiento y la convicción de pecado. También viene de parte de Dios. Entonces al final, siempre el principio es Dios. Siempre es el alfa. Siempre. Después, como parte 2, me gustó mucho de Asa, que él se preocupó de todo lo que era la prostitución en estos lugares de adoración de los ídolos, en los templos, que no vi que otro rey se preocupara de eso. Él eliminó, de todo lo que leí, él eliminó la prostitución, bueno, eliminó todo lo que era la santería, todo lo que era la hechicería, todas esas cosas de idolatría, y esto lo tomo para nosotros, para que como seres humanos y como hijos de Dios, podamos eliminar día a día aquellas cosas que nos estorban. Porque así como Asa hizo todo un trabajo para eliminar todo esto, y así como... Se te bloqueó el micrófono. Él eliminaba los lugares altos, él sacaba, porque ahí yo me imagino que tienen que haber limpiado y echar agua y quizás cuántas cosas sacaban, porque ahí tiene que haber habido restos de mucho carbón, porque también quemaban ahí, cuando quemaban a los niños y todo eso. Ahora, lo que más había, por lo que leí yo, era idolatría a cera. Lo que vimos también ahí, la figura que hizo Maaca. Pero eso se refiere a nuestras vidas, que nosotros igual tenemos que eliminar los ídolos, lo que nosotros en nuestro corazón, pero que pueden volver también. O sea, eliminarlos al 100% yo creo que va a tener que ser en un momento cuando ya estemos con el Señor. Porque cualquier cosita pequeña podemos convertirlo en un ídolo. Cualquier cosita. Y no solamente ídolo, también habla de lugares altos. Lugares altos también quiere decir que yo puedo adorar o me puede gustar algo que lo encuentro que, no sé, por una persona que es muy buen predicador, y yo escucho todas las prédicas y fascinada y toda la cosa, ese es un lugar alto, porque él está en altura. ¿Te fijas? Y después, bueno, si uno empieza a fijarse todo, por ejemplo, dice también que él empujó a la gente que volviera al Dios de sus padres. Entonces, también nosotros tenemos que volver a nuestra oración, a nuestra lectura, a nuestro estudio, y volver a todo lo que significan los mandamientos, a adorar al Señor en primera instancia. Eso también él lo hizo. Le dijo al pueblo que tenía que volver y el pueblo lo hizo. Por eso también ellos tuvieron paz más tiempo. Después ya él se equivocó, pero como segundo punto es eso, sacar la idolatría del corazón de a poquitito y volvernos al Señor. Esas dos cosas importantes. Y como tercero,
Asa, en la mejor, digamos, antes que cayera en la mejor parte de su vida, cuando tuvo a los etíopes encima, Asa hizo lo mismo que hizo David. Dijo así, más o menos. Dice, el Señor estará con ustedes si lo buscan, le dijo pero eso fue después. Dice, Asa clama a Dios como lo hizo David, su padre. Si ustedes se fijan, David le dijo al gigante, le dijo, tú te has rebelado contra el Dios de Israel, ¿no es cierto? Y por eso hoy día Dios te va a entregar en mis manos y yo te cortaré la cabeza. Y aquí dijeron lo siguiente, algo de otra forma pero parecido. Dice así. Dice que él invocó al Señor, y dice así, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. O sea, inmediatamente él pone primero a Dios, o sea, ningún mortal. No hay ningún hombre que te iguale. Lo mismo hizo David. Tú has venido contra el ejército del Dios viviente y hoy te entregará en mis manos. Y después hay un versículo que dice así, respecto a esto, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, este varón yo creo que cayó porque hizo lo más malo que podía hacer, que era confiar en Adab, ¿cómo era? No sé cuántito, bueno, el rey de Siria. Confió en el rey de Siria, que es decir que confió en el hombre, cuando antes él mismo había dicho esta palabra, que no hay hombre que se alce contra ti. Y resulta que pasaron no sé cuántos años después, se olvidó. ¿Y qué hizo? Puso un hombre antes que Dios. Entonces esa es la tercera cosa, que nosotros, así como le pasó a este varón que finalmente murió, primero tiene que ir el clamor a Dios, como lo hizo la primera vez. Yendo nosotros como hijos, el clamor al Señor, después podemos usar médicos, podemos ver algún crédito, si hay un problema económico, ver alguna cosa, porque Dios nos va a guiar. Si él hubiese sido guiado por Dios, no hubiese tenido que hacer esa alianza, que lo único que le trajo fue muerte y destrucción, y en sus últimos años tiene que haber sido terrible morir con un problema de enfermedad en los pies, que son una de las partes más delicadas del cuerpo. Entonces, eso. Amén, amén. Muy bien. Gracias. Creo que para mí queda el hecho de tratar siempre de involucrar a Dios en lo que hacemos. Me quedé pensando en el tema ese de que no hay nadie que se pueda levantar ante el Señor. Claro. Y creo que de repente no somos tan amigos de Dios, porque no sé, porque a lo mejor somos perezosos, no sé, pero no somos tan amigos de Dios para contarle todo nuestro día. O sea, ser más, por ejemplo, en la mañana, Señor, hoy día tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer unos trámites, cosas básicas. Creo que si somos más detallistas con Dios, podemos considerarlo después en cosas más grandes, más fácilmente, antes de vernos con el agua hasta el cuello. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? ¿El Edu iba a hablar o no? Ah, verdad, Edu. Muy bueno lo que compartió tu mami. Gracias. A mí me pasó que me llamaron la atención dos puntitos. El primero es cuando él va y se enfrenta a este millón de soldados, que es el principio de la historia de Asa. Él cuando ora y le pide al Señor que lo ayude para que sea el Señor peleando, en la palabra dice, y era Asa y el Señor que acabaron con el ejército. Pero lo más lindo de eso es que el Señor, pese a darle
la victoria, Él después le da la recompensa con el botín, aparte de la paz que ya tenía el pueblo. Y muchas veces el Señor hace así con nosotros, con las pruebas. El Señor nos manda esa prueba, nos da esa salida muchas veces, como dice Corintios, cuando viene la tentación, el Señor nos da una salida. Pero si yo venzo esa tentación o paso esa prueba, el Señor me va a dar la corona de la vida. Lo conversábamos este fin de semana con un amigo y es maravilloso su amor. Y se discierne con el Espíritu. La gente carnalmente, o la gente que no está en Cristo, no va a entender la realidad de Dios, no va a poder entenderlo nunca, porque lo está comprendiendo con su mente, no con el Espíritu. Y estas cosas que nosotros tenemos que discernirlas espiritualmente. Entonces, es maravilloso saber cómo el Señor te da la victoria y aparte te da ese botín. Y aparte te da esa paz, que ya eran, ¿cuánto? 35 años sin guerra. Entonces vas viendo las bendiciones del Señor todos los días, cuando tenía un corazón dispuesto. A mí me gustó mucho este rey. Y lo otro, respondiendo un poco a lo que estaba hablando tú, Eliazar, a mí también me llamaba mucho la atención y me incomodaba decir, pero ¿cómo no destruye todos los altares altos? Y llega a la conclusión que al Señor, más allá de nuestra situación o de nuestra condición, al Señor lo que le importa es la promesa que nosotros hacemos. Entonces el Señor estaba viendo más la promesa que ellos hicieron por el tema de los ídolos en los lugares altos. Por eso el Señor fue fiel en eso. Cuando Él se desvió, cuando Él le ofrece el dinero al otro rey, más allá de que Él haya pecado, porque nosotros pecamos diariamente, pero cuando tenemos un corazón dispuesto a hacer una promesa a nuestro Dios, y a esa promesa la fallamos, el Señor no tarda en traer justicia, porque nosotros estamos haciendo un pacto con Él. Ahora, obviamente, llevándolo a Cristo, es el nuevo pacto que hizo Jesús, esa reconciliación que Él hizo con nosotros. Pero si yo me desvío a mis ídolos, no se va a tardar en venir la justicia, porque Él es justo. Por eso yo muchas veces decía, pero ¿por qué el Señor, si Él hizo todo, Él tuvo cuánto tiempo haciendo el bien delante de sus ojos? Es como que uno dice, he hecho tanto bien, y por desviarme, porque yo cuando lo vi dije, a lo mejor es una estrategia de Él. A lo mejor Él fue sabio al ofrecer ese dinero al otro rey. Pero para el Señor no. Pero no fue por Él estar haciendo, a lo mejor, no jugó como el pecado, sino como que jugó más como la promesa que habían hecho ellos, diciéndole, vamos a agradarte a ti 100%. A lo mejor por eso también Él se enojó con el tema de los médicos. Más allá de fallar, yo creo que fue más relacionado a la promesa que ellos hicieron como aldea, o no sé, como en lo que ellos estaban ahí. Por lo menos así lo... Yo tengo una consulta, disculpa. Yo tengo una consulta porque a mí me llamó mucho la atención, no lo menciona, pero yo creo que tiene que haber estado con todo lo que pasó. Este rey tomó las riquezas del templo. Y si nos recordamos, en la antigüedad, Dios, todo lo que era del templo es sagrado. Y todo lo que es sagrado, primeramente no lo puede tomar más que los sacerdotes, según la ley de ellos. Solamente los sacerdotes y los levitas podían tomar, y creo que hay otro que también hay una tribu, lo escuché yo en el pastor que me pasaste, no me acuerdo ahora, pero es una tribu, dentro de la tribu de los levitas, hay como unas subtribus, y ellos eran los encargados
de llevar los utensilios, llevar todo lo que era la carpa, lo que era la arca del pacto. Entonces, el rey tomó algo que era santo, y más encima lo fue a regalar al rey de Israel. Es que eso era lo mismo que le iba a decir yo a Eduardo. Cuando nosotros analizamos la conducta de las personas del Antiguo Testamento, tenemos que pensar siempre que ellos no están bajo la gracia, ellos están bajo la ley. Y ellos tenían muchas leyes. Y Claro, una claro. de esas leyes era no aliarse con pueblos extranjeros, que totalmente fue rota por Salomón, que tuvo, ¿cuántos? 7.000 esposas. Claro, toda extranjera. Y eso de los tesoros también es cierto. Imagínate que en el tiempo de Salomón anualmente iban a dejarle 24.000 toneladas de oro en pago de otras naciones, 24.000 toneladas de oro. Imagínate la cantidad de oro. Y obviamente que tenía que haberse perdido mucho para el tiempo que estuvo Asa, porque ya habían pasado un par de reyes. Pero seguramente entregó una cantidad enorme de oro. Entregó una cuestión gigantesca de oro en cuanto a, porque no solamente entregó lo del templo, también entregó lo de la riqueza del palacio. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Esa fue la abominación de Dios, o sea, de Asa ante Dios, y que le reclamó Claro. el profeta. Y lo otro, Dios es misericordioso, Dios es justo, y Dios en su misericordia y gracia también espera que sus hijos se arrepientan. Es cierto que la justicia de Dios cae, pero no siempre es instantánea, porque acuérdate de David, acuérdate que él estuvo 1 año sin arrepentirse por lo que le hizo a Urías, y después de 1 año fue el profeta y le dijo, ¿qué pasó con la oveja? ¿Qué pasaría si un hombre rico le roba a un pobre la oveja? Vale, ese hombre eres tú, pero pasó 1 año. Ahí David se arrepintió, pero la justicia de Dios no fue instantánea. También Dios quiere ver tu reacción, Dios quiere ver tu arrepentimiento. Y lo otro es que muchas veces Dios dice, se lo dijo a David, lo dijo a Salomón, y no me acuerdo qué otros reyes, que les dice, voy a destruir tu dinastía. Esta persona se arrepiente y dice, vale, tu dinastía no va a morir acá, pero tus hijos sí van a ser destruidos. Y castiga a la próxima generación, y varias veces dice eso, yo mantengo esto y tengo misericordia por amor a David. Pero eso no quiere decir que el castigo no va a llegar a tus hijos. Y esos fueron los castigos que muchas veces recibió los hijos de Salomón, por la culpa de él mismo, que llevó la idolatría a su pueblo. Los hijos de Salomón, que fue Roboam, sufrió la ruptura del reino. Y cuando Roboam quiso ir a atacar a Jeroboam por la ruptura de las 12 tribus, Dios, mediante un profeta, le dice, no lo hagas, porque es mi voluntad que este reino sea dividido. Wow. Porque Dios ya lo planeó desde antes. Lo mismo, no me acuerdo el otro rey, pero cuando nosotros hacemos cosas mal, tenemos ídolos, Dios siempre espera que nos arrepintamos porque es misericordioso. Y muchas veces la disciplina llega después de que nos arrepintamos. Nos arrepentimos y Él lleva la disciplina para que nos demos cuenta que su mano poderosa está cayendo sobre nosotros, y reconozcamos nuestros errores con misericordia, con humildad. Obviamente que Dios actúa como quiere, pero muchas veces es así. Pero como decía el que a mí me dejó muy impactada, como decía el pastor que me enviaste, dice, pero recuerden que la misericordia es de voluntad. El Dios no es misericordioso obligatoriamente. Si Él no quiere ser misericordioso, no es, porque la misericordia es parte de la voluntad. Entonces yo quedé así como, wow. Y otra cosa, que Dios es justo. Sí, igual.
Y si Dios es justo, ninguno de nosotros merece estar vivo. Y esa es la cuestión fuerte, o sea, solamente somos salvos por Cristo y gracias a Jesucristo. Pero si nosotros pensamos en esto más profundamente, piensa en la ley profundamente, piensa en la ley así, a lo más recto que debes ser tú. Nadie estaba capacitado para cumplir la ley, nadie. Entonces, si uno de nosotros fallaba la ley en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios estaba con todo el derecho de destruirte instantáneamente, pero Él no lo hacía. Él no lo hacía. es igual. Entonces, Él también contenía su ira santa delante de ellos. Otra cosa que estamos empezando a leer últimamente es que nosotros no nos damos cuenta, pero en el Antiguo Testamento se habla constantemente de Cristo, po, y que ahí también se veía el tema de la gracia, po. Aunque pensemos que había la ley, acuérdense que Abraham fue salvo por fe, po, por creer. ¿Y en qué creía? En el Mesías que iba a venir, po. Creía en el Mesías venidero, po. Y constantemente en el Antiguo Testamento se le habla a los profetas del Cristo, de que va a venir uno, de que va a caer el peso del pecado sobre él. Entonces ellos igual tenían fe. Ellos no solamente, la fe siempre ha existido. Ellos no solamente eran pura ley, la gracia de Dios también estaba con ellos, porque se les contó por justicia la fe. Claro. Ahí podemos ver que Dios no cambia. Aunque pareciera que sí, Dios no cambia, porque siempre ha tenido paciencia con nosotros, porque siempre ha soportado nuestras infidelidades con paciencia, esperando que pacientemente que nos arrepintamos. O si no, ya todos hubiésemos sido fulminados. Y aun cuando Él fue duro con el mundo, cuando lo envolvió de agua, aún decidió no destruir a toda la humanidad mediante Noé, porque también pudo haber hecho eso, borrón y cuenta nueva. Y no lo hizo. Eso también tenemos que verlo como misericordia para nosotros, porque de una u otra forma somos descendencia de Noé. Entonces, si nosotros pensamos en eso, empezamos a ahondar en la misericordia de Dios, en que la ley era dura, pero no es tan dura si nos ponemos a pensar en que tú puedes ser destituido completamente de pecar una vez. Si una vez ya pecador, nada te vuelve a limpiar, excepto Cristo hoy en día. Pero nada te vuelve a limpiar después de que una vez pecaste. Siempre fuiste pecador, siempre va a estar esa mancha ahí. Entonces, si analizamos eso, de que de nuestros antepasados, no estoy hablando de Cristo hacia acá, obviamente todo es diferente porque todo el peso de nuestra culpa cayó sobre Él. Pero si pensamos en eso, la sangre de animales, ¿qué hacen? Solamente cubría. Cubre. Solamente cubría, no expiaba. Es un tema súper interesante y nos ayuda a comprender un poco la santidad y la justicia inmerecida de Dios. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Sobre qué les gustaría que le envíe audio esta semana? Yo quiero que me envíes, pero de lo que vamos a pasar la otra semana. Es que constantemente, bueno, es que no hay más en cuanto a sobre reyes que sean así como tanta profundidad, pero les puedo ir enviando acerca sobre el mismo tema, sobre la profundidad de conocer el carácter de Dios. Entonces eso es lo que he estado yo interiorizando un poco más. Ese envía, yo ya escuché al pastor lo último que me enviaste. Ya, les envío eso. Vale. Vamos a orar para terminar. Ya. Vale, ¿Alguien habló, no? Creo que el Eduardo, ¿o no? No parece, no. Vale. No, yo no. Vale, los voy a silenciar. Vamos a silenciarlo. Vamos a orar. Señor bendito y misericordioso,
Señor, tú eres santo, tú eres diferente a nosotros, Señor. Tú no eres igual a nosotros, tú eres especial, tú siempre has existido, tú sabías, Señor, que el primer Adán iba a pecar, Señor, y por eso preparaste en amor, en misericordia, preparaste el plan junto a Jesucristo, junto al Espíritu Santo de enviar un mediador, de enviar un redentor, de enviar a Jesús por nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque como dice Efesios, tú tienes una gran multitud, Señor, de héroes de la fe que mediante su hermoso ejemplo nos han demostrado que tú eres fiel, que se puede vivir una vida en obediencia a Cristo. Constantemente nos vamos a equivocar porque somos humanos, porque somos carnales, porque vivimos atados a este mundo, entre comillas, presos a esta tierra, Señor. Pero tú, mi Dios, nos das libertad. Cada día nos das libertad en Cristo Jesús, porque cada día se renuevan tus misericordias. Gracias, Señor. Por favor, haznos recordar, Señor, que constantemente debemos de someternos en obediencia a ti, que constantemente debemos de tener una comunión fuerte con tu Espíritu Santo, reconociendo de que somos imperfectos, reconociendo cuando tu Espíritu nos hace sentir dolor, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir muchas veces culpabilidad, porque quiere decir de que tú estás tratando algo con nosotros. Ayúdanos a no ser indolentes, Señor, a esos avisos de advertencia. Estar atentos, a ser humildes, a reconocer nuestra fragilidad y a correr, Señor, en arrepentimiento hacia ti y hacia un cambio de actitud, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, a recordar todo aquello que hemos estudiado en la mente de Cristo para profundizar en que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, en que debemos de renovar nuestra manera de hablar, en que debemos de modificar nuestra manera de actuar. Dios bendito, por favor, que en nuestro día a día, Padre Santo, anhelemos pasar tiempo contigo, porque entre más tiempo pasamos contigo, vamos a ser menos como nosotros mismos y más como tú. Ayúdanos, por favor, Señor, a cambiar nuestro carácter, a renunciar al egoísmo, a renunciar a los placeres, Padre Santo, de esta tierra, que muchas veces nos invaden, Señor Padre Santo, con el día a día. Nos reconocemos, Padre Santo, imperfectos. Nos declaramos, Padre Santo, dependientes de ti, Señor. Pero que esa misma dependencia que reconocemos dé fruto, Padre Santo, de pasar tiempo contigo. Y no solamente quedarnos en el hecho de reconocer que necesitamos, sino que se ejecute en acciones, Señor. Que se lleve a cabo en tiempo, en inversión con el Padre, en conversaciones honestas, sinceras, si son necesarias, llenas, Padre Santo, de reconocimiento de pecado. Todos tenemos, Señor, todos los días pensamientos que pasan de forma superficial o pensamientos que pasan y se quedan ahí en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a expresarlos delante de ti, aunque den vergüenza, porque muchas veces dan vergüenza, porque si no son inicuos, son llenos de iniquidad, son vergonzosos. Ayúdanos, Señor, a expresarnos delante de ti, tú que no te sonrojas, Padre Santo, con nuestros pecados, sino que te agradas cuando nosotros confesamos delante de ti y decidimos de forma voluntaria soltarnos, Señor. Dios mío, te necesitamos.
Por favor, ayúdanos con tu fuerza ilimitada, con el poder de tu palabra, con la ayuda de nuestros hermanos, con el ayuno, con la oración, a someternos a ti cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Por favor, ayúdanos a ser obedientes. Porque ¿qué sentido tiene, Señor, alabarte y bendecirte? Si cuando salimos de la congregación, Señor, vamos a hacer lo que nos plazca. ¿Qué sentido tiene, oh mi Dios bendito? Líbranos de ser hipócrita. Líbranos, Señor, de tener conversaciones santas, cuidando nuestra forma de hablar delante de nuestros hermanos y llenas de grosería delante de los inconversos, llenas de mentiras, llenas de hipocresía. Señor, ayúdanos a ser siempre reales en todo tiempo, siempre honestos en todo tiempo, siempre santos en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos de Dios, que tú te complazcas de nosotros cuando estemos rodeados de gente y cuando estemos solos, Señor, en intimidad. Llena nuestro corazón, Señor, de deseo de ser santos, Señor. Llénanos de deseo de ser justos, llénanos de deseo de ser amorosos, llénanos de deseo de tener fe. Y que la esperanza en nuestro corazón sea avivada cada día más mediante tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, solo no podemos. Somos incompetentes, solo no podemos. Por favor, Señor, capacítanos, Padre. Tú capacítanos para toda buena obra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Que cada día que tengamos deseos de quejarnos, recordemos que hay un Dios todopoderoso que 24/7 nos está observando. Ayúdanos, por favor, a vivir, Señor, de una manera 100% consciente que tú todo lo ves, Señor. Que no hay nada oculto, ni siquiera en lo más profundo de nuestro corazón, que tú no puedas ver. Con eso guardado en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivir con eso guardado en nuestro corazón, Padre Santo. Que no hay nada que escape a tu mirada, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice a las familias que están aquí representadas. Bendice a los padres, a los hijos, a los abuelos. Bendice a los primos, a los tíos, Señor. Bendice a cada una de las familias representadas con salud, con amor entre ellos, con misericordia. No buscando cada uno lo propio suyo, sino que entregando su propia vida por amor a los demás. Gracias, mi Dios. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy gracias, Sandrita, también por la palabra. Gracias, qué linda la palabra, amigo. Amén, hermano. Muchas gracias, Sandrita. Muy linda. La parte final me había quedado... Mándale besito a la Sarita. Besito a la Sarita. Chao, cariño. Mándale besito a la ¿En tu nombre? Bere.